noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche nos vamos con el tema político, analizando los retos a los que se enfrentan los partidos políticos dominicanos de cara a las próximas elecciones del 2020 y, por supuesto, las oportunidades reales que tienen de convertirse en gobierno. De parte de la población se percibe descontento ante la actual dirigencia, sin embargo, hasta ahora no se avisora una propuesta contundente capaz de desplazar al PLD del poder. Entonces nos preguntamos, ¿qué le falta a los partidos tradicionales, como fueron el PRD, el Reformista, a los partidos emergentes, por ejemplo al PRM, que nació ya grande, y a otros muchos que han hecho bulla, pero no han calado en la preferencia electoral? Nos preguntamos qué es lo que demanda nuestra población. ¿Está conforme o no con las ejecutorias del PLD? ¿Tenemos realmente firmes y nuevas opciones con propuestas claras para formar gobierno? ¿Qué le pasa a los partidos de oposición? Vemos en otros países que se forman coaliciones para gobernar y realmente han resultado viables. ¿Será que en nuestro país no interesan las coaliciones porque los partidos no quieren arriesgarse a perder esa cuota de poder que se pierde haciendo un frente? Sin embargo, vemos que cuando los partidos fuertes han sido gobierno una vez en el poder o incluso muy cerca de él, ya sí se hacen pues tremendos arreglos y enlaces para dar o recibir importantes apoyos. Bueno, esta noche vamos a conversar con la doctora Rosario Espinal sobre el panorama electoral con miras al 2020. Rosario, buenas noches. Bienvenida este año, que no habías estado por aquí, por Entre Puntos. Así es, pero mira, ya estamos temprano. Sí, claro, estamos comenzando el año todavía. Exacto, estamos comenzando el año, así que feliz año para ti. Igual para ti, para los televidentes. Rosario, tú fuiste una abanderada de la unificación de las elecciones aquí mismo en este programa. Tú decías que para descansar de la política y que el país se dedicara a su desarrollo, pues había que unificar las elecciones. Sin embargo, las unificamos y siempre estamos en campaña. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que rebasamos esa época? Bueno, la política aquí es una gran industria. Es un sector de la economía. Claro. Grande. Y que dinamiza más que cualquier otro. Entonces, eso explica por qué siempre hay una actividad o múltiples actividades políticas. Ahora, eso es diferente a estar convocando a elecciones. Sí. Convocando elecciones significa un gasto en preparación, organización. Si hubiera elecciones, por ejemplo, ahora, en el 2018, sí, ahora estuvieran las primarias de los partidos, o sea, porque son varias elecciones. Hay que hacer primarias, sí, luego hay que hacer elecciones. Entonces yo creo que aunque se mantenga el activismo político y a la gente le encanta el tema de la política, todo el mundo quiere saber qué va a pasar en el 20. Hasta me lo preguntaron cuando yo estaba abajo en el camerino, una persona que estaba maquillándose allá. O sea, es la pregunta que me hace todo el mundo. Gente que me encuentra en un supermercado o en la calle o lo que sea, me preguntan o me invitan a hablar en algún lugar. Así que eso es parte Doctora, de la... yo me quiero tomar un café con usted para que me comente qué va a pasar en el 20. Ellos también juran que tú, por tantos análisis, tienes la bolita. Sí, pero yo, incluso yo digo, mira, es que es muy temprano. Sí, para saber, no sabemos ni siquiera quiénes van a ser los candidatos. No, ya se puede saber, usted tiene que saber. Digo, no, la verdad yo no sé, porque hay que definir las candidaturas. Sí, pero bueno, a la gente le encanta, este es un país de apuestas, sí, también, a la gente le encanta apostar y la política es las elecciones son una apuesta, o sea, quién va a ganar, quién va a ir de candidato, sí, qué va a pasar. Entonces en un país, este país está lleno de bancas, de apuestas, cada esquina, o sea que imagínate a la gente le encanta apostar. La apuesta es un componente esencial de la cultura política dominicana. Inclusive entre los grupos se arman entre sus apuestas y se hacen bandos. Aposté a este, tú apostaste a aquel. Incluso en la cultura social en general. O sea, aquí que se juega dominó, que se siguen todos los deportes. Por ejemplo, aquí no hay tradición de
qué sé yo, aquí la tradición es del béisbol, Sí. ¿se entiende? Pero ya aquí se siguen muchos otros deportes Sí, también ya que se no, sigue el fútbol, que no son tradición el basquetbol, dominicana. sí. Entonces vemos que hay como una cultura de apuestas y en esas características culturales de la sociedad dominicana entra la política también. Entonces la gente ya quiere saber quién va a ganar, qué va a pasar en tal partido, qué va a pasar en tal otro. Y además, yo digo ese aspecto de la cultura social, pero también hay un aspecto del clientelismo. Claro, a eso iba. La política dominicana se mueve a través de grandes clientelas. Claro. Es Que no decir, solamente es la apuesta, es con quién me voy a afiliar. no, porque parte de la apuesta, o sea, la apuesta no es solo un gusto. Claro. La gente juega la loto no solamente por el placer que deriva, sino porque piensa que se va a ganar el premio. Claro. Lo mismo ocurre con la política. O sea, la gente quiere saber no solamente por la apuesta en sí, sino porque piensa, bueno, si yo tengo un trabajo lo voy a perder, o si no tengo un trabajo y quiero un trabajo en el Estado, lo puedo conseguir con el otro que llegue nuevo. Todos esos son los cálculos que hacen las personas. ¿Qué amarres tendré que hacer? Con quién o por ejemplo, dentro de un partido, los militantes de los partidos ahora tienen un serio dilema. Porque ¿con quién se ponen? Claro, En el PLD, ¿con claro. quién se ponen? ¿Del lado de Leonel o del lado de Danilo? Y los otros están agachaditos porque ante estas dos figuras pues no pueden surgir, no pueden emerger, no pueden hacer mucho ruido las otras personas que aspiran. Les resultaría peor. En el caso del PRM, los militantes del PRM tienen que decidir, bueno, ¿están con Luis Abinader o están con Hipólito Mejía? Y cualquier otro aspirante no tiene mucha posibilidad de salir a flote. Entonces, todas esas apuestas tienen que ver también con un interés instrumental de la gente, de saber con quién se posiciona. En partidos tan fuertes como el PLD y el mismo PRM, que ahora mismo es el más fuerte de la oposición, ¿pudiera funcionar la democracia para elegir un candidato o aunque fuese por elecciones, fuese totalmente por un señalamiento del que tiene más poder? Bueno, hay una diferencia entre escoger sin elecciones y escoger con elecciones. Las elecciones nunca son totalmente igualitarias. Exacto. El que tiene más dinero lleva una ventaja. El que tiene el apoyo de un líder importante lleva una ventaja con respecto a quien no lo tiene. El que tiene más capacidad de conectar con la sociedad a través de un discurso tiene una ventaja con respecto a quien no tiene eso. O sea, hay muchos factores que hacen que cualquier elección en cualquier país del mundo sea inequitativa en ese sentido. Ahora, hay que hacer las elecciones y hay que tratar de poner límites a esa desigualdad que es natural en un proceso eleccionario. Por eso, no hay que volverse loco diciendo que no hay democracia si los líderes señalan y apoyan a alguien. Es facultad de ellos, eso no está prohibido. Lo que no se debe es no realizar el proceso electoral. O sea, no está mal que dentro de las elecciones, pues los líderes señalen a otros. Apoyen a otros. Claro. Lo que está mal es que definitivamente no se hagan. Ahora bien, Rosario, haciendo un ejercicio. O que si están apoyando solo a uno, nadie pueda salir a flote. O sea, como que sea algo tan y tan y tan y tan desigual que no hay competencia. Bueno, precisamente eso pasa cuando son líderes multitudinarios. Porque tú me puedes señalar alguna elección en el pasado que un líder haya señalado a otro, exceptuando cuando Balaguer señaló a Leonel Fernández, porque vimos que en el proceso pasado Leonel Fernández apoyó a Danilo, pero fue porque no le quedó otro remedio. Entonces, realmente, y el mismo Hipólito apoyó a Abinader porque no le quedaba otro remedio. Bueno, pero la razón por la que se apoya a alguien, o sea, varía. A veces tú apoyas a alguien porque no te queda otro remedio, porque la alternativa es peor de lo que tú crees. Claro. A veces tú apoyas a alguien porque crees en esa persona. Mira, si tú te pones a ver la historia, siempre los líderes apoyaron a alguien. O se apoyaron ellos mismos. A eso es que voy. O se apoyaron ellos mismos. Balaguer se apoyó a sí Ellos mismo mismos, siempre. claro. Nunca, excepto el caso de el acuerdo con el PLD y el apoyo a Leonel Fernández. Es el único caso. Sí. Pero en su partido él ni siquiera le dio el apoyo a Jacinto Peinado. No, nunca. Y eso le abrió la posibilidad al PLD. Entonces, Balaguer se apoyó a sí mismo, siempre. Prefirió darle un apoyo externo a un partido, fíjate. Juan Bosch se apoyó a sí mismo siempre. Sí. Porque Juan Bosch
es cuando llega ya a estar viejo y enfermo que realmente lo desplazan. Lo desplazan, pero él no dio el pero apoyo. No fue él que dijo, miren, yo me voy, ya yo he competido varias veces, vamos a elegir otra persona en este. No, lo tuvieron que sacar prácticamente. O sea que Balaguer se apoyó a sí mismo, Bosch se apoyó a sí mismo. Peña Gómez, como tenía la limitación de ser negro y de origen haitiano y que le tenían miedo los sectores de poder, decidió apoyar a otros en su partido. Pero esos que surgieron en el PRD llevaban el apoyo de Peña Gómez. Era muy difícil que una persona ganara una candidatura en el PRD sin el apoyo de Peña Gómez. Fíjate que cuando se da el conflicto en el 86, que ya entonces Peña Gómez comienza a aspirar, el PRD se desploma. Claro, y Peña Gómez le daba el apoyo porque no había sido presidente y no veía la posibilidad de quedarse. Exacto, pero en el 86, cuando Peña Gómez comienza a imaginar que puede ser el candidato del PRD y tiene conflicto con Jacobo Magluta en aquel momento, ya entonces el PRD no logró realmente mantener su impulso. Claro, aparte que el gobierno de Salvador Jorge Blanco enfrentó serios problemas económicos y eso también debilitó el PRD. Pero en resumen, el punto central es que los líderes de los partidos o se apoyan a ellos mismos o apoyan a alguien. Eso siempre pasa y siempre ha pasado aquí en este país. Bueno, ¿y a quién tú crees que van a apoyar en este momento? Porque es como tú dices, es muy temprano para hacer predicciones. Sin embargo, se habla de que Danilo Medina puede cambiar la Constitución para volver a ser candidato y que esto depende de la aprobación del gobierno dentro de un tiempo, de que Leonel Fernández quiere de nuevo, pues, ser presidente. Se habla de que se quiere quitar incluso la cláusula de la Constitución, la que dice nunca jamás, para que los presidentes que no sean ahora y ya han tenido dos periodos puedan accesar. Tenemos el caso de Hipólito Mejía también, que no se acaba de apartar del poder y ante un Luis que no ganó las elecciones, ante pues estos dos candidatos a la dirigencia del partido que son Carolina Mejía y Paliza. ¿Cuál es el panorama que ves tú ante el deterioro del gobierno por un lado, pero a un sistema clientelar y un crecimiento de la economía que no desplaza al PLD del poder? ¿Cuál es entonces el panorama que ves, Rosario? Bueno, por el momento el panorama va a ser nebuloso y tenemos que acostumbrarnos a que va a ser nebuloso hasta que no se resuelva el problema de la candidatura en el PLD y de la candidatura en el PRM. Y antes de que eso se resuelva, se van a producir muchos conflictos. Entonces, el panorama va a seguir nebuloso. Seguimos siendo presidencialistas, no partidistas, entonces, porque va a depender de quién sea el candidato, no si es un partido de oposición o si es el PLD. Claro que depende de cómo termine. No, pienso que también, el partido en el poder siempre se beneficia o perjudica dependiendo de cómo vaya su gestión. Entonces, dependiendo de cómo vaya la gestión del gobierno en este año y en el próximo año, pues eso va a dar una indicación más o menos de cuáles son las posibilidades del PLD de mantenerse en el poder. Y en la medida que bajen las posibilidades del PLD, pues se va a beneficiar la oposición, sobre todo el principal partido de oposición, si es que el PRM logra pasar con buenas notas 2 pruebas. La primera prueba que tiene 2 pruebas nacionales. La primera prueba nacional que tiene es la de ahora, la de elegir sus dirigentes, que está pautada para el 18 de febrero. Entonces, si el PRM pasa con buenas notas la prueba nacional de elegir sus dirigentes, eso pues le va a dar un empuje a ese partido. Y la segunda prueba que tendrá más adelante es elegir sus candidatos y en particular la candidatura presidencial. Si el PRM pasa con buenas notas el proceso de elegir su candidatura presidencial y demás candidaturas, pues estaría mucho mejor posicionado para competir con el PLD. ¿Tú crees que el PRM pues sacará candidatos nuevos o tú crees que Luis Abinader está agotado? ¿Qué pasa? Es verdad que su puntuación no fue mala las elecciones pasadas. Sin embargo, así a vuelo de pájaro, ¿cómo podríamos pues evaluar qué
cuáles son las expectativas del pueblo dominicano en cuanto a una figura de la oposición que encarne realmente entusiasmo, esperanzas y una propuesta para resolver los problemas nacionales, que realmente tiene que ser una persona con muchas cualidades y carisma, que por un lado Hipólito Mejía, aunque fue muy criticado en cuanto a su temperamento y pues sus respuestas, era una persona de mucho carisma. Mira, un partido en la oposición que saca cerca de un 35%, tiene un largo trecho por caminar. Tiene que llegar al 50 más 1. Sí. Para llegar al 50 más 1, necesita dos cosas fundamentales. Necesita tres. Una ya la acabo de decir, pasar estas pruebas con buenas notas. La otra es que el gobierno caiga, o sea, baje más la aprobación del PLD. Y tres, que el partido vaya a las elecciones unificado. Eso es muy importante. Sobre todo porque, bueno, Hipólito Mejía, si fuera el candidato, tiene limitaciones de construir un 50 más 1, porque fue presidente y el recuerdo de su presidencia no es muy agradable para sectores, sobre todo de las capas medias. Y el PRM necesita las capas medias para poder ascender electoralmente. Los pobres han pasado a ser mayoritariamente del PLD. Entonces, a menos que no haya una gran crisis económica que cree un desbarajuste, digamos, de todo, si hay una crisis económica fuerte, estaríamos ante un nuevo juego de pelota. Pero si no hay una fuerte crisis económica y el juego de pelota es más o menos el que conocemos, entonces el PRM realmente necesita estar muy unificado. Y el problema con Hipólito tiene carisma, pero Hipólito tiene ese pasado que le limita su posibilidad de ascenso. Entonces él tiene un techo. Y Luis Abinader, por su lado, es una persona que no tiene esa energía carismática. Por eso es que ellos dos se necesitan para ver si logran sacar ese partido a flote con un voto significativo. ¿Tú crees que ellos pudieran ir unidos? Bueno, si no van unidos, el PRM no va para ningún No, pero sitio. unidos me refiero presidente y vicepresidente, porque es que ninguno va a querer tener la posición de abajo. Yo no creo que ir con esa fórmula necesaria. Bueno, ellos lo podrían hacer si es la única forma de resolver sus conflictos, pero yo no creo, o sea, si Hipólito va de candidato presidencial, enfrenta el mismito problema si va con Luis Abinader o con cualquier otra persona. O sea, él tiene un techo y es construir un 50 más 1. Entonces, tendrían ellos que esperar que haya un desplome significativo en el PLD para ver si ellos se cuelan en ese contexto. Hay muchas nuevas caras en el PRD, en el PRM, que despiertan esperanzas. Lo que pasa es que es muy difícil para esas nuevas caras, porque esas nuevas caras para surgir necesitan el endoso de Hipólito Mejía de Luis Abinader. Si Luis Abinader e Hipólito Mejía están compitiendo por seguir copando la dirección, la fuerza del partido, ahí no hay chance para nadie, a menos que ellos decidan apoyar a alguien o uno de ellos decida. Luis Abinader no va a apoyar a nadie porque él se verá a sí mismo como una persona joven con un futuro, porque va a ir a apoyar a alguien. O sea, yo no veo por ahí una opción. En todo caso sería si Hipólito Mejía apoyara a alguien, pero si apoya a alguien, ese apoyo va a ser en contra de Luis Abinader y ahí se va a dar esa disputa. Otra vez división del partido. Por lo menos se va a dar una disputa y uno dirá, bueno, pero la competencia está bien. Sí, la competencia está bien. Si ellos saben llevar unas primarias y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió y se mantienen unidos. Que eso es algo, es parte de lo que pasa en las primarias de los Estados Unidos, que se genera una competencia fuerte que acapara toda la atención, pero ellos se saben poner de acuerdo al final de esta contienda y transferir todas esas simpatías y toda esa energía al candidato que salió. Aquí no es tan fácil que pase. Bueno, porque en Estados Unidos saben muy bien que no pueden crear otros partidos, porque el sistema electoral hace casi imposible que un tercer partido gane. Entonces ellos pues mantienen las estructuras partidarias y lo que pasa en Estados Unidos es que las primarias se convierten en la búsqueda de novedades para las candidaturas presidenciales. Ese es como el ensayo, digamos, electoral, y ahí se va buscando quién
tendría mayor posibilidad de captar una mayoría en el electorado. Fíjate cómo los debates que aquí no se llegan a hacer principalmente entre los partidos, en las candidaturas de los partidos, que bien que vendría a exponer a los candidatos desde entonces, antes de ser elegidos pues candidato presidencial, a este debate. Les haría mucho bien, no solamente a los candidatos, sino también a la población, que podría palpar un poco más cuáles son, pues hasta el estilo de lo que es esa persona que puede obtener esa candidatura. Lo que pasa aquí, mira, en el sistema de primarias de Estados Unidos es como un embudo. O sea, hay mucha gente compitiendo durante las primarias y se va cerrando. Mira que los precandidatos cuando ven que no les fue bien en un estado, en otro estado, dicen yo me voy. ¿Por qué dicen que se van? Porque saben que no van a conseguir financiamiento, entonces no van a seguir sosteniendo. Entonces es como un proceso de eliminación. Y fíjate que eso suplanta un poco a la cantidad de partidos que nosotros tenemos. Ellos están dentro de dos estructuras partidarias. Yo, por ejemplo, hay gente que se cree que mientras más partidos hay más democracia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es totalmente falso. Las democracias necesitan partidos sólidos que puedan competir electoralmente con propuestas y que se enfrenten. Los partidos pequeños no pueden incidir de manera determinante. Y no tienen fuertes propuestas. Pero no pueden incidir en las grandes decisiones que se toman desde el Estado. Entonces, aquí, que venimos de un sistema de partidos fuertes, hay una idea de que mientras más partidos hay y mientras a cada persona se le ocurra que pueden ser ellos y forman un partidito, tenemos más democracia. Y no es así. La democracia necesita de grandes organizaciones partidarias. Siempre y cuando haya esta multiplicidad de candidatos que hay en los partidos, por ejemplo, de Estados Unidos, y que vemos como las tendencias se expresan dentro de dos grandes partidos. Porque pero hay alas moderadas y hay alas más liberales. Fíjate, digamos, que hay un abanico. Dentro de cada partido hay un abanico inmenso. Tú lo tienes. En el Partido Republicano están los que llaman del establishment, que son los más moderados, y luego están los más de la ultra derecha. O sea, hay una gama. Los centrales. Y luego en el Partido Demócrata tú tienes desde los más conservadores demócratas hasta los más, digamos, de izquierda o liberales dentro del Partido Demócrata. Y en Europa tenemos lo mismo, por ejemplo, en Francia, en otros. En Europa, los sistemas de partido, por ser sistemas parlamentarios, porque es que, mira, nosotros tenemos sistemas presidenciales. El sistema presidencial fue diseñado para dos partidos, porque el sistema presidencial viene fundamentalmente de Estados Unidos. El sistema parlamentario es más fértil, digamos, para que exista el multipartidismo, porque aún tú saques, vamos a decir, un 10% de los votos, tú vas a tener representantes en el Parlamento. En un sistema presidencial, si tú sacas el 10%, tú no vas para ningún sitio, excepto que si no se construye mayoría y hay doble vuelta, tú puedes apoyar a alguien, pero es un apoyo coyuntural, que lo más que tú vas a sacar de ahí es que te nombren personas, que te den 2 ministerios, que te den 3 direcciones generales, pero tú no tienes incidencia, porque las decisiones del gobierno no dependen más de tu apoyo. En el sistema presidencial, después que pasaron las elecciones, las minorías no cuentan en términos de determinar las políticas públicas. Entonces nosotros tenemos un sistema presidencial no parlamentario. Por lo tanto, yo siempre he dicho, es mejor tener grandes partidos con diversidad interna, que se expresen diferencias, pero que cada uno marque una orientación diferente. Aquí no. Ahora lo que está de moda es, ¿tú quieres ser presidente? O tú inventas y tú formas un partido, que a veces ni llega a legalizarlo siquiera. Tú formas una cosita chiquita, tú andas por el país entero, tú juntas 200 personas en La Vega, tú juntas 100 y tú te crees que tú eres la gran líder que va a ganar elecciones. Eso es falso. O sea, tú no construyes democracia con 26 partidos que hay ahora mismo inscritos legalmente en la Junta Central Electoral y varios en fila para que también lo legalicen. ¿Eso no será también, Rosario, producto de que los partidos tienen una cúpula muy cerrada y es muy difícil hacer una candidatura como se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no digo que no sea igual de difícil, pero que quizás hay un método más
más... Los partidos, sí entiendo, claro. Si los partidos se abrieran más, muchas de esas personas que andan por ahí flotando con partiditos pequeños podrían competir dentro de los partidos grandes. Pero los partidos grandes están operando de manera muy cerrada y prefieren tener todos esos partiditos por ahí que ellos compran con facilidad. Les conviene. O sea, es un mercado de partidos pequeños. O sea que les conviene a todos. Sí. A los pequeños, a los dirigentes de los pequeños les conviene porque ellos sacan más adquieren ventajas, una cuota de le dan poder. Una cuota de cargos, porque cargos, eso es lo que le dan. Cargos. Es una cuota de cargos, le dan un ministerio, le dan una dirección general y ellos emplean a los 200 activistas que tienen, porque no pasa de ahí, a nivel nacional. Entonces, le conviene desde ese punto de vista económico y de mantener vocería política, porque si tú sacaste un 0.15%, a ti supuestamente te tienen que tratar igual que alguien que sacó un 30% o un 60% o un 50%. Óigame, es diferente. Claro. Entonces, para los partidos grandes, tener todos esos partiditos chiquitos que ellos manipulan, ellos compran y sueltan en función de sus intereses. Y por eso la ley de partidos políticos no les conviene en realidad a nadie, a ninguno de esos partidos. Y por eso está engavetada hace todos los años del mundo. Esa ley de partido político ha tenido más, digamos, promoción en los últimos meses por el problema que hay en el PLD entre Danilo Medina y Leonel Fernández, claro, y que cada uno sobre el quiere, método de elegir candidaturas, o sea, sobre el método para las primarias. Si no fuera por eso estuviera totalmente olvidado en una gaveta, porque a los partidos no les interesa, a ninguno de los partidos, que haya transparencia en el financiamiento, que es el punto central de una ley de partidos. Vámonos a la pausa, Rosario, y en el segmento que viene vamos a hablar si después de todo este escándalo de corrupción con Odebrecht, que ha sacudido al PLD, si no ha caído suficiente su popularidad, ¿tú crees que pudiera existir otro evento que lo tambaleara, por un lado? Y segundo, pues, ¿cuáles son las posibilidades tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina en cuanto a si las elecciones en el PLD se hacen con el padrón abierto o con el padrón cerrado? Volvemos. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre.
Te preguntaba en el segmento anterior, ¿el PLD realmente ha perdido adeptos después de el último año con las crisis que se dieron o realmente no? Bueno, la aprobación del gobierno ha bajado y ciertamente los escándalos de corrupción con Odebrecht a la cabeza pues afectaron la aprobación del gobierno. El presidente Medina tenía en su primer periodo, llegó a tener 70 y algo de aprobación sumamente alto. Sumamente alto. En las últimas encuestas, porque hace un tiempecito que no salen encuestas, pero en las últimas encuestas que habían salido, andaba por algo encima del 50%. Pero es mucho todavía. Claro, exacto, es muchísimo. Para cualquier presidente tener un 50 y algo mucho de aprobación es bastante. Entonces, ¿de dónde viene ese colchón tan grande? ¿Por qué no se desplomó totalmente ante un escándalo así? Bueno, ese colchón tan alto viene porque la altísima aprobación que había antes, y a veces la oposición quiere decir que todo es ficción y que como manufacturado, y eso es un error de cálculo, porque a quien más le conviene entender la aprobación del gobierno es a la oposición, claro, porque de la aprobación del gobierno depende en gran parte el futuro de la oposición. Entonces, ese colchón tan alto viene de las políticas sociales. Una característica del gobierno de Danilo Medina fue expandir los programas sociales. Expansión de, bueno, el 4% para la educación, o sea, la prueba. Y en realidad no fue un logro de Danilo Medina, sino de la población. Pero él la ejecutó. Claro. Entonces, la población tiene que saber que cuando uno lucha por algo, por una reivindicación, quien a fin de cuentas la otorga es el gobierno. Sí. Y quien se beneficia de haberla otorgado es el gobierno en términos políticos. En términos sociales, la población, porque se supone que si hay más dinero en educación, se supone... Fíjate cómo incluso ahora mismo el arquitecto Navarro tiene cuestiones presidenciales, prerrogativas, y es de este 4% que le salen. Sí, pero bueno, no solo, porque también hay otras características que le han ayudado a él a estar proyectándose. Pero, por ejemplo, el hecho de que él estuvo en Cancillería y en educación y ha sido eficiente, toda esa idea. Sí, pero su eficiencia es en educación. Sí, pero bien, lo que te quiero decir es que la idea que lo han llevado, que ha facilitado ponerlo a él en esa liga, digamos, de béisbol, comienza en Cancillería, donde no había tanto dinero. Sí. El punto es que la tanda extendida es un programa muy popular, porque la tanda extendida es un significativo subsidio a las capas pobres y clase media baja. La clase media y media alta no se da cuenta, porque manda a sus hijos a escuelas privadas. Y cree que no es nada, pero es un logro tremendo. Pero no es un logro del PLD, es un logro... Es un logro de la sociedad. Pero recuerda, el gobierno en cualquier país del mundo, no es aquí, en cualquier país del mundo, el gobierno que implementa programas sociales que tienen un efecto positivo en la población, se beneficia en popularidad políticamente. Los demócratas controlaron el Congreso de Estados Unidos desde los años 30 hasta los años 90. ¿Por qué? Porque Roosevelt estableció el estado de bienestar. Él fue que pasó la ley de seguridad social, los programas de ayuda a los niños, a las madres solteras, el Medicare, el Medicaid, todas esas cosas. Entonces, eso, cuando un gobierno toma determinadas medidas, o lo ayuda o lo desayuda. Entonces, la tanda extendida es un programa popular. La expansión de SENASA, los programas de vivienda, como la nueva barquita, los financiamientos de la visita sorpresa, de los MIPYMES y todo lo demás. Indudablemente son conquistas sociales importantes. Entonces, Danilo Medina asumió ese programa. Entonces, si uno no lo ve, si la oposición no lo entiende, están perdidos en el bosque. Entonces, parte del problema aquí es que la oposición
no logra entender, o por lo menos no lo muestra, que entienden lo que está pasando en el país. Porque cualquier alternativa política tiene que construirse a partir de lo que la gente está pensando y sintiendo, no a partir de lo que tú quieres o de lo que yo quiero o de lo que el líder fulano quiere. No, hay que entender lo que está pasando en la sociedad. Entonces, que a pesar de todos esos escándalos de Brecht, Tres Barazo, el CEA, OISOE, muchísimos escándalos, que a pesar de todos esos escándalos, siga la popularidad del gobierno alta. Entonces, eso es como para que la oposición piense bien qué es lo que está pasando y cómo va a enfrentar esa situación. ¿Y qué es realmente lo que demanda la población dominicana? Que esa sería la pregunta para el próximo segmento. Sí. Volvemos. Ok. Volvemos. Yo construyo paz cuando valoro las diferencias y disfruto la amistad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Yo construyo paz cuando valoro las diferencias y disfruto la amistad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Bueno, te preguntaba, Rosario, ¿qué es realmente lo que demanda el pueblo dominicano? Vemos que la popularidad de Danilo Medina, con todos los escándalos de corrupción, se mantiene, que ha habido ejecutorias, que ha habido conquistas sociales importantes, sin embargo la corrupción campea. Ahora bien, la misma Marcha Verde hemos visto que se ha diluido. ¿Qué es lo que demanda el pueblo? Yo creo que la gente lo que quiere es mejores condiciones de vida. Mejores condiciones de vida. El que le da a la sociedad mejores condiciones de vida, pues lleva una ventaja. ¿Hasta qué punto el PLD le está dando mejores condiciones? La pregunta es, bueno, pero el PLD no se la está dando, aquí hay muchísimos problemas, y todo eso es verdad, aquí hay muchísimos problemas. Aquí hay muchísimos problemas que el gobierno podría resolver y no resuelve. Pero parece que el gobierno le está dando a la sociedad dominicana algunas cosas que un segmento importante de la sociedad dominicana ha decidido que por lo menos eso es suficiente para apoyar el gobierno. Entonces, yo pienso que aquí hay mucho descontento, hay muchos déficits, pero que la gente no ve una alternativa para votar por esa alternativa para desplazar el PLD. ¿Hay miedo a otros partidos? ¿Hay miedo a que salga el PRM, el PRD, el reformista? Bueno, mira, el reformista ni se el cuenta. reformista está fuera de circulación para fines de triunfo electoral. El PRD está fuera de circulación para fines de triunfo electoral. Al día de hoy, y digo al día de hoy, porque las cosas en política pueden cambiar rápidamente. A veces sí, a veces no. En este país no cambian tan rápidamente, pero hay países donde sí. Pero los dos partidos que pueden competir al día de hoy son el PLD y el PRM. Pero el PRM viene de una división
O sea que el PRM tiene que de manera acelerada pasar las pruebas que yo hablaba anteriormente. O sea, tiene que pasar con buenas notas las pruebas de elegir sus dirigentes, tiene que pasar con buenas notas la prueba de elegir sus candidatos. Si el PRM pasa con buenas notas esas dos pruebas, estará en condiciones muy favorables para competir con el PLD. Aún haya que reconocer que el PLD tiene muchos recursos, pero también el PLD lleva muchos años en el poder y el poder desgasta. Sí. Así como te da fuerza por un lado, te desgasta por el otro. Entonces yo pienso que aquí es crucial ver lo que pase con el PRM en estas dos pruebas, elección de dirigentes y selección de candidaturas posteriormente. Si pasan esas dos pruebas bien, será un buen competidor del PLD en las elecciones. Si no pasa esas pruebas con buenas notas, entonces el PRM se va a estancar o va a decaer, y aquí se abren entonces otras posibilidades que podrían prosperar, y si prosperan le constituirían un desafío al PLD, o podrían no prosperar y el PLD navegar como desea sin gran oposición. O sea, tenemos por un lado los partidos pequeños que no estamos viendo ninguna posibilidad, no estamos viendo negociaciones de que se unan, como pasó en las elecciones pasadas, que no hubo ese firme propósito de que se uniesen, que quizás hubieran podido tener un... Mira, aquí ahora mismo el factor clave es el PRM. O sea, si el PRM despega, habrá una oposición sólida. Si el PRM no despega, en los partidos pequeños ahora mismo no hay nadie con posibilidad de estructurar una oposición de la magnitud que se requiere para enfrentarse al PLD. Si eso sucede, que no hay nada con fuerza del lado de la oposición, y el PLD, porque se presente una crisis económica o porque se dividan o por algo así, decae, entonces estaríamos ante un juego totalmente nuevo, sí, donde no habrían alternativas conocidas, y cuando no hay alternativas conocidas es que surgen figuras que vienen de fuera, es decir, que no estaban ya identificadas, que no estaban en el tapete político, exacto, y de repente surgen. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un colapso del sistema institucional partidario, y cuando digo institucional no estoy diciendo si es democrático, si no es democrático, estoy diciendo el que existía con cierta permanencia. Cuando eso colapsa, cuando ese sistema institucional colapsa, el factor aglutinante en la política es el carisma. Exactamente. O sea, el carisma te va a reemplazar la institución o las instituciones. Entonces tú necesitas una figura de imán, tú necesitas una figura carismática que coja 2 o 3 temáticas que a la gente le molesta y te la transforme en un discurso que pegue. Señores, puede pasar, puede pasar perfectamente, como tú dices. Si el PRM no pasa las pruebas que yo mencioné, y si el PLD enfrenta una situación de crisis, o por crisis económica o por división, y baja y se desploma, solo así se crearían condiciones para una novedad política en el país. Bueno, y en el PLD, para el próximo segmento, Danilo tiene realmente posibilidades, constitucionalmente hablando, de hacer otro periodo presidencial. ¿Va a apoyar a alguien? ¿Quiénes son esas cabezas que se pueden ver dentro del PLD a las cuales Danilo Medina podría darle su apoyo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiere hacer Leonel Fernández? Que definitivamente también tiene una cuota de poder, no solamente dentro del partido, sino un carisma dentro de la población, pese a su desgaste en los distintos gobiernos que ejerció. Volvemos después de la pausa. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén.
Y la buena noticia es que el Salón Lorelem abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. ¿Qué va a pasar dentro del PLD? ¿Cuáles son los pronósticos respecto a si Danilo podrá cambiar la Constitución para quedarse un periodo más? ¿El pueblo lo apoyará? ¿Leonel Fernández se quedará tranquilo? ¿Cuáles son esas cabezas visibles a las cuales podría Danilo Medina apoyar en contra o enfrentados a Fernández? Yo la verdad es que no sé. O sea, yo creo que eso está por verse, eso es un proceso. Cada lado quisiera imponerse, indiscutiblemente. Leonel y el leonelismo por un lado, Danilo y el danilismo por otro. La tensión está ahí, el partido está frisado, no se pueden ni reunir en el subcomité político. ¿Es esto posible constitucionalmente? Bueno, para que Danilo pueda ser candidato otra vez, habría que cambiar la Constitución. O habría que hacer como en Bolivia, que dijeron que una constitución no puede limitar los derechos democráticos de una persona y por lo tanto la constitución no puede limitar el derecho a la reelección. O sea, estoy diciendo cuáles son las posibilidades, eso es lo que hicieron en Bolivia. Sí. Entonces, yo no sé tampoco si esa va a ser la solución. Realmente yo creo que hay que esperar a ver cómo se va desenvolviendo la situación en el PLD. No es que tampoco ellos lo tengan muy claro, porque ellos están en una lucha. Y en una lucha tú das un paso para adelante, dos para atrás, tres para adelante, uno para atrás. O sea, ellos mismos no saben. Ellos mismos tienen su lucha, ellos mismos tienen sus intereses, eso sí, ellos tienen sus intereses. Ahora, ¿cómo ellos van a llegar? ¿Cómo va a llegar Leonel Fernández a ser candidato? No es del todo claro. ¿Cómo va a llegar Danilo Medina a ser candidato? No es del todo claro. Depende de tantos amarres. O si Danilo va a apoyar a alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Qué va a pasar si ese alguien se enfrenta a Leonel Fernández? ¿Qué pasa si hay padrón abierto y padrón cerrado en el PLD? ¿Qué va a cambiar? El padrón cerrado beneficia a Leonel Fernández y el padrón abierto beneficia a un elegido de Danilo Medina, no a Danilo Medina, que Danilo Medina puede competir con padrón cerrado. Sí. Pero si él decide no ir y elige otra persona, sería más fácil que esa persona le gane a Leonel Fernández en un padrón abierto. Y si se hacen las elecciones el mismo día todos, aún así, pues tendrían esas personas que no están en ningún partido político, que tomarían la decisión de votar por un elegido de Danilo Medina, más posibilidades. O sea, por ejemplo, si tú no estás en ningún partido, yo no estoy en ningún partido, y hay unas primarias abiertas, podemos ir a votar. Claro. Entonces, ahí es donde viene el punto complicado. Yo he sido siempre más favorable a los padrones cerrados, pero entiendo el problema. Los padrones cerrados están muy manipulados. Entonces, ahí hay un sesgo. Bueno, pero entonces es no confiar en la institución. No, exacto. No están confiando en los partidos. Exacto, entonces eso es una clara... O sea, en el PLD... el planteamiento de quienes quieren las primarias abiertas, es decir, el lado de Danilo, que quieren las primarias abiertas, ellos plantean que el padrón no es legítimo, que el padrón que el padrón es falso, está viciado, está manipulado, entonces por lo tanto ellos plantean las primarias abiertas.
Rosario, en estos últimos minutos que son pocos, háblame un poco de por qué los partidos políticos no incluyen en sus propuestas el control migratorio y el control de la natalidad. Bueno, ellos tienen en su programa de gobierno. Lo tendrán enunciado, pero no hay pero ninguna, no lo asumen. Claro. No lo asumen como discurso. Bueno, depende, porque aquí hay un movimiento nacionalista fuerte, de ultranacionalismo. Pero no dentro del gobierno. No, lo que pasa con el tema migratorio es muy complejo. Porque los primeros beneficiarios de la migración ilegal a este país son los empresarios y el gobierno. Entonces es muy difícil que ellos articulen un discurso. O sea, ellos dicen aquí y allí que sí, que el país, que no sé cuánto, pero a la hora de la verdad, ellos son los que emplean a los inmigrantes indocumentados. ¿Por qué? Porque les salen más barato, porque no pagan seguridad social, no pagan prestaciones, no pagan nada. O sea, si tú eres una inmigrante ilegal, a ti te contratan y no te dan nada más que un salario mínimo básico, ¿verdad? Entonces, los grandes beneficiarios de la migración ilegal son el gobierno y los empresarios y los oficiales funcionarios del gobierno que trafican con todos esos inmigrantes. Entonces, como ellos son los beneficiarios, ellos no lo articulan en su discurso. Esa es una razón fundamental de por qué ese no es un tema central en la política. Porque si lo asumen, tendrían que tener un plan de deportación masiva. Y si deportan masivamente a los inmigrantes indocumentados, ¿quién va a trabajar en la construcción, en la agricultura? Sin embargo, en la misma construcción hay muchísimos abogaditos picapleitos que están demandando a los ingenieros porque no se le paga a ciertos haitianos prestaciones. Bueno, todo eso puede surgir y va a surgir, pero la razón de tener una masa migrante indocumentada es sacarle ventaja. Sacarle ventaja económica. Es la única. O sea, después comienzan a llorar que si usan los hospitales, que si usan las escuelas. Bueno, no es más caro el costo que estamos pagando. Pero ¿de qué quién lo paga? O sea, el hospital o la escuela la pagamos todos. El salario, un costo repartido. Exacto, el salario lo paga el empresario. O sea, sale ganando el empresario y el totalmente. Gobierno. Y los corruptos que hacen el totalmente. transbordo. El gobierno y los empresarios son los grandes ganadores de la migración indocumentada a este país. ¿Eso se va a parar entonces o no? Por el momento no. A ver, esas cosas llegan a un punto, sí, en que llegan a una explosión, en que llegan a una magnitud del problema, en que la gente... ¿Cuándo eso va a pasar? Aquí van a comer, o sea, en la medida en que eso sigue, esa población inmigrante va a plantear grandes desafíos a la sociedad dominicana. ¿Cómo lo está haciendo? Sí, pero todavía no es nada. O sea, van a ser mayores. Cuando eso ocurra, entonces van a venir movimientos contra la migración. Y ahí es donde puede colarse, sí, un proyecto político de corte... de populismo nacionalista, digamos. Como tiene Donald Trump, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que esos proyectos en una economía abierta como esta son difíciles. No creo que tengo tiempo para explicar eso, pero... Será ese tema para otra ocasión, porque la verdad es que es muy interesante cómo nos afecta esa migración ilegal y un posible control de la natalidad. Lo que pasa es que ahí viene un peligro, que si controlamos la natalidad y mantenemos las fronteras abiertas, entonces los dominicanos vamos a ser menos que los haitianos. Sí, pero los dominicanos también se están yendo en gran número. Exactamente, pues o sea, la migración dominicana es grande. O sea, con más razón vamos a hacer menos. Los dominicanos están yéndose y entrando una migración desde Haití fundamentalmente, pero de otros países también, pero sobre todo de Haití. Sobre todo de Haití. Gracias, Rosario. No nos queda más tiempo, pero es interesantísimo, a pesar de que falta mucho tiempo para las elecciones, entender la intríngulis política durante este año 2018, cómo va a ser, y la verdad es que falta mucho por recorrer y vamos a tener mucho que analizar según vayan sucediendo los acontecimientos en este año. Gracias, Rosario. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta el próximo domingo, cuando estaremos aquí en el canal 24 a las 10:30 y en el canal Teleradio América 12 o 45 a las 12 de la noche. Hasta la próxima semana.